Todopoderoso, su nombre es. Amén. Toma asiento, vamos a compartir este tiempo de agradecimiento, dando la honra, el honor y la oración, pero sobre todo en primer lugar. ¿Cómo estás? Con calor, ¿verdad? Luego diremos que frío, así que disfrute el calor. Vamos a la palabra del Señor en Efesios 3:20. Nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El apóstol Pablo nos recuerda que tenemos un Dios de poder, un Dios que siempre está pendiente de darnos lo que necesitamos. Muchas veces nosotros pensamos en cosas que necesitamos, lo queremos, pero si algo sé, los planes del Señor son mayores. Dice que muchas veces ni los llegamos a entender. Y el poder de Dios es manifestado en la palabra del Señor. Quiero hacer algo de énfasis y recordar a través de sus hechos también en la palabra de cómo ese poder que Dios tiene lo ha hecho. Número uno, podemos ver también cómo Dios ha hecho la creación, creó el universo, la tierra, los cielos, las bestias, todos los organismos y también creó al hombre. Número dos, liberación del pueblo de Israel. Recuerda las plagas, dividió el mar rojo, sobre el maná. Número tres, derrotó a los amorreos. Dios perdió la batalla por ellos, envió piedras en forma de granizo. Espectacular. Dios rescata del horno de fuego a sus 3 siervos cuando no querían rendirse a los dioses. Los rescató. Pedro, librado de la cárcel, durmiendo, encadenado, estaba, apareció un ángel, lo guió. Hay infinidad de maravillas que Dios ha hecho y sobre todo también en nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces el tiempo de adoración, el tiempo de compartir de lo que tenemos con el Señor, a veces lo limitamos, ¿vale? Por nuestras propias expectativas, por nuestra carne. Y tienes que entender que los planes del Señor son sin límites. Mira, te voy a contar algo. En diciembre me ocurrió algo muy fuerte. Estaba buscando mejorar mi situación laboral, siendo que el pastor orábamos por muchas menos horas de trabajo, mayores ingresos también. ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios? Y muchas veces no lo llegamos a entender. Fíjate que, para ser un poco más breve, me llaman de una entrevista de trabajo. Yo trabajaba pues, por las tardes también y demás, haciendo más horas, salía un poco más tarde, llegaba a mi casa y me estaban durmiendo también. Y me había dejado muchos currículos en internet. Me llaman, me ofrece lo que es trabajo de lunes a viernes. Yo trabajaba también los sábados, entrar a las 7 de la mañana, salir a las 2 de la tarde también, y wow, espectacular. Pero antes de ir para allá dije: Señor, si es tu voluntad, que así sea, voy a saber que es de tu parte, porque así tenemos que movernos nosotros, ¿no? Y me pareció todo bien, pero algo en mi interior, el Espíritu Santo, decía que yo no debía coger ese trabajo. Yo decía: ¿por qué, Señor? Si es la oportunidad. Entonces no llegaba a entender aquello. Pero si algo tenía que hacer, era obedecer a Dios. Y gracias a Dios que no lo cogí. ¿Por qué? Porque cuando desistí de aquel trabajo, y dije: bueno, ¿será que tienes algo mejor para mí? Y lo creo. Me enviaron un mensaje de Vivet, la persona súper enfadada, el jefe, diciéndome que por qué, si él estaba a punto de firmar todo, por qué no había firmado los documentos, que tenía la vacante para mí. Entonces yo dije que no, que creo que no era el momento. Además, no le había dado mi palabra de decir que quiero coger el trabajo. Bueno, me enviaron un mensaje de Vivet diciendo de que si iba a tener algún tipo de ayuda del Estado y demás, que no me iban a dar ningún tipo de ayuda, porque yo había desestimado una oferta de empleo que también era a través de la Comunidad de Madrid. Y digo: wow, encima me acuerdo que cojo el trabajo, ahora me sale con esto. Entonces me acerqué, porque me dio temor, y me dijeron que no tenía nada que ver, que eso ha sido un fraude o alguien que ha hecho esta manera, y aquí estaba todo en orden. Luego me meto en internet y veo cómo en ese gimnasio de trabajo médico al deporte, veo que tiene muchas reseñas malas. La persona que lo llevaba, la persona que me entrevistó, una persona hablaba de competencia, hablaba de contratos,
empiezo a darme cuenta de cómo Dios nos protege. Y digo, wow, increíble. Pero aún así seguía un poco dolido porque dije, mira, pensaba que era una oportunidad. Al mes o así, me dicen en mi trabajo que se va a hacer una nueva apertura en Getafe. Yo digo, Getafe, tengo un gimnasio nuevo. Y digo, bueno, pues voy a enviar a ver si me trasladan. No fue nada fácil, pero Dios me dio el trabajo, me dio menos horas de trabajo, me subieron el sueldo, me dejaron de trabajar el sábado, ¿sabes? Y fue como, wow, increíble. Y eso que Dios ha hecho conmigo, sí que lo ha hecho con muchos de vosotros también. Así que cuando el pastor obre menos horas de trabajo, agarre esas palabras de promesa. Muchas veces las escuchamos y a veces ni siquiera las creemos. Agarre. Luego también quiero que sepa que cuando usted pone a Dios en primer lugar, cuando deja que la administración de su economía sea Él quien la toma, créanme que puede estar seguro de que Dios tiene el control de todo. Y quizás cuando no, le dice que no, fíjese, es porque lo protege, no se enfade, Dios lo protege. Y cuando usted ora y está ahí que no aparece, es porque está en un proceso, pero su bendición viene. También quiero que entienda algo, que muchas veces confiamos en el Señor, queremos, pedimos dentro de su voluntad, pero tampoco muchas veces cumplimos con lo que Dios quiere, que son sus principios en la finanza. El hecho de diezmar, el hecho de ofrendar, es un principio solo de adoración, sino también de obediencia a Dios. Hay versículos que dicen, si no crees, pruébame, dice el Señor, pruébame, te lo está diciendo Dios, ¿sí? Entonces, debe dar ese primer lugar al Señor y despojarse, porque lo sé, cuesta mucho. Le habla a alguien que durante años cuando llegó a la iglesia no hacía ni practicaba estos principios, créanme, pero decidí un día poner en primer lugar. También puede que estés aquí y no tengas trabajo, no tengas que dar. También es un buen momento para que hagas un voto al Señor y le digas que le vas a poner en primer lugar, que vas a obedecer a sus principios. Y el día que Él te lo da, puedas venir a Él y decir, toma Señor, aquí está lo que te corresponde. Porque muchas veces también pedimos, hacemos promesas al Señor, nos llega el trabajo, nos llega todo, ¿y qué pasa? Nos olvidamos. O quizás ya no venimos, ya no va bien. Entonces, quiero que entiendas este principio que nos habla del poder de Dios, de ver cómo Dios va mucho más allá de lo que imaginamos, de lo que pensamos, ¿sí? Entonces, ponte sobre tus pies. Dios está luchando con este tema de amar, de ofrendar, o si estás en algún proceso y no lo llegas a entender, no te preocupes, no tienes que sentirte obligado a ello, porque si algo dice el Señor, eso es un acto voluntario. Ojo, voluntario. Nadie obliga a nadie. Es un acto que dice el Señor que es desde el corazón. Porque si alguien conoce nuestros corazones, es el Señor. Así que vamos allí con sobre de diezmo, de ofrenda. Vamos a dar gracias al Señor. Y recuerda también la promesa de que tiene para tu vida. Si no tienes nada, levanta tu mano, créelo en fe y vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos das a tu iglesia, a tu casa, Señor. Hemos visto tus maravillas, Señor. Hemos visto cómo tu poder va más allá de nuestro entendimiento, Señor. Te damos gracias porque sabemos que esta iglesia es una iglesia bendecida, una iglesia generosa, Señor. Ayúdanos también a ser generosos, no solo aquí, sino con los demás, con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestros servicios, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú tienes el control de nuestras finanzas, Señor. No nos falta de nada. Tenemos un hogar, tenemos alimentos, suples todas nuestras necesidades, Señor. Y aún quieres mucho más para nosotros. Bendecimos las ofrendas, bendecimos los diezmos, Señor, y te damos a ti en primer lugar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, con alegría, pasa y comparte de lo que Dios te da.